CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1501, Dejando un legado. Para iniciar, escuchemos Hechos capítulo 13, versículos 22 al 28. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de éste, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿Quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Doctor, dejar un legado. Yo creo que cualquier persona sensata, si lo piensa un poco, quiere dejar un legado. No, y todos dejamos un legado, al sea final bueno del día, o no sea muy bueno, todos dejamos un legado. Y al final, si pretendemos dejar un buen legado, pues es algo que nos debe de ocupar, no se va a dar de casualidad. El material de hablando y de haciendo negocios, de acuerdo a la palabra de Dios, pues nos lleva a considerar este punto. ¿Qué nos dice el material? Fíjate que nos habla de la vida del rey David, que tiene mucho parecido con los líderes en los negocios de la actualidad. Fue un hombre que al principio era humilde, al irse desarrollando, llegó a ser un líder renombrado, que llegó a ser saludable y alcanzó mucho éxito. Sin embargo, a lo largo de su vida también experimentó gran dolor y tragedia con frecuencia, consecuencia de su pecado propio de desobediencia. Aún algunos miembros de su propia familia se volvieron contra él, algunas veces hasta el punto de buscarlo para matarlo. Sin embargo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracias, nos dice Romanos Señor. capítulo 5, versículo 20. Y bueno, resulta que el rey David experimentó el gran y maravilloso perdón de Dios. Fue capaz de conocer la satisfacción de dejar un buen testamento a su hijo Salomón, a quien la Biblia proclama como el hombre más sabio que nunca y jamás haya existido y que haya vivido. Cierto. Y esto nos lleva hoy a reflexionar acerca del legado que David dejó y que nosotros deberíamos de considerar para nuestro propio legado. ¿Cómo definiríamos lo que es un legado? Yo creo que es algo que vamos a dejar después de que ya no estemos aquí en este mundo. Algo sea bueno o no sea bueno. Claro, pero es algo que trasciende. Que trasciende, exacto. Ahora, tomando como base eso, el material nos lleva a pensar en una diferencia. ¿Cuál es el contraste o la distinción entre un patrimonio y una herencia? Fíjate, yo lo veo de esta manera. El patrimonio son cosas físicas, son edificios, son terrenos, son... algo tangible. Tangible. Mientras que la herencia es más profunda, estamos hablando de carácter. Estamos hablando de cómo eres tú, los valores que nosotros estamos sembrando en futuras generaciones. Ahora, estamos viviendo, Edgar, generaciones presentes que están creciendo sin bases, que están creciendo sin valores. ¿Por qué? Porque los papás están tan ocupados tratando de traer el pan a la mesa que los dos trabajan. ¿Y qué sucede? Los hijos los abandonan. Sí. Y crecen los hijos sin dirección
Y ahora alguien dijo, estamos viviendo ahorita una generación, antes los hijos obedecían a los padres. Dice, ahora estamos viviendo una generación donde los padres obedecen a los hijos. Sí. Esa es la realidad que estamos viviendo el día de hoy en este siglo, en este pleno siglo XXI. Sí, sí, es una realidad en muchos hogares. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué tan importante para Dios es un patrimonio en relación con una herencia? Y nos invita a que vayamos a Proverbios, capítulo 13, que dice en el versículo 22 algo muy, muy importante que debemos de reflexionar. El bueno, dice, dejará herederos a los hijos de sus hijos. O sea, terceras generaciones, fíjate, no Pero solo la de sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Ah, caray. O sea, hay cuidado con la trascendencia. Sí, sí. Hasta dónde trasciende lo uno, hasta dónde trasciende lo otro. Porque el pecador, en lugar de dejar herencia para sus hijos, ¿qué pasa? Alguien más la disfruta. Eclesiastés capítulo 6 nos dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Sí, es cierto. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de qué ello, tremendo, ¿verdad? sino que lo disfrutan extraños. Esto es vanidad. ¡Qué cosa tan impresionante! Tremendos, ¿eh? Aquí nos dice esto, que declara la Escritura como un mal, fíjese nada más, la herencia del hombre cuando ésta es distribuida entre extraños. Sí, alguien más la goza. ¿Quién podría ser un extraño? ¿Qué factores permiten que este mal continúe en la actualidad? Fíjate, hay empresas que eran familiares y la familia las construyó y las edificó, etc. Pero ¿qué sucede? Ninguno de los hijos son dueños de esas empresas. ¿Qué cosa? Y lo estamos viendo en nuestros días. Sí, no tienen ni el patrimonio ni la herencia en lo absoluto. Yo creo que es importante que nosotros tomemos un tiempo para pensar y reflexionar qué es lo que queremos dejar como un legado para la siguiente generación. Eso es muy importante. Estamos escuchando el programa 1501, Dejando un Legado. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con el programa 1501, Dejando un Legado, y estamos yendo a la vida de David y cómo él deja un legado que ha trascendido a nuestros días. Bueno, nada menos que el propio Jesús viene del linaje de David. Así es. Pero encontramos en Primera de Crónicas, capítulo número 28, algo que David le lega a su hijo, y dice en el versículo 20, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Y fíjate que en el versículo 9 y 10 le da un consejo espiritual. Muy espiritual, por cierto. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Fíjate, qué importante. Y miren lo que dice el 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Aquí hay varias implicaciones. Una es que el que había tenido el impulso de hacer esa casa, ese templo para Dios, no había sido Salomón, había sido David. Así es. Y David quiere hacer esa obra y Dios le dice, Tú no lo vas a hacer. va a ser tu hijo. Tú has derramado mucha sangre, le dice eso. Va a ser tu hijo. Y es increíble porque aquí vemos cómo un propósito de Dios
pasó de una generación a otra. Así es. Estamos hablando de un llamado que también se ha legado. Es algo increíble. Cuando vamos al pueblo de Israel, por ejemplo, encontramos que las tribus representan como llamados familiares. Cada tribu obedece a la descendencia de uno de los hijos de Jacob. Correcto. Y había, por ejemplo, la tribu de Leví, que ellos eran los que ministraban en el templo, y para ministrar en el templo tenía que ser descendiente de Leví. Así es. Era un legado familiar de una generación a otra. Ahora, fíjate que el testimonio que se nos da en el Nuevo Testamento de David es muy importante. Dice allá en Hechos capítulo 13, versículo 22, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Aquí está hablando Dios, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y en el versículo 36 habla también de David, dice, porque a la verdad David, fíjate que importante esto, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, él sirvió a su generación, pero no se quedó allí. Uh-huh. Seguimos hablando después de años y años y años y años, seguimos hablando de David, aún el día de hoy. Sí, claro. El rey David. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También eso es vanidad. Y luego dice, y mal grande. Sí. Fíjese que esto nos lleva a saber que el tema de qué estamos legando y a quién le estamos legando es muy trascendente. ¿Cómo no? Esto nos habla de lo inútil que es dejar toda una vida de trabajo a alguien que nunca ha trabajado por ella. Y por muchas circunstancias puede ocurrir. Yo sé de este hombre que fue un empresario, viene de una nación muy lejana a este otro país y en este otro construye un imperio, por así decirlo. Nunca tienen hijos, su esposa fallece, él queda viudo, se vuelve a casar, pero al poco tiempo de casado muere también él. Y entonces esta nueva esposa se queda con todo. Cuando ya no trabajó para nada. Y fue totalmente legal y no hay, digamos, en ese sentido, delito que perseguir. Ahora, aquí hay ni siquiera pecado, ¿no? Aquí hay un punto importantísimo, Edgar. ¿Por qué es más importante heredar una riqueza espiritual que material a los que nos sucederán? Bueno, esta es una gran pregunta. Hablando de los hijos. Porque estamos hablando de prioridades. Así es. A Dios le interesa el patrimonio. Veíamos ahí lo de Proverbios 21. El hombre sabio, el hombre bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. A terceras generaciones. Pero sin embargo, eso no es lo más importante. Lo más importante es la herencia espiritual. Así es. Lo que le dijo David a Salomón. Busca a Dios. Él te va a honrar. Él conoce tu corazón. Porque si lo dejas, Él te va a dejar. Punto. Sí, en definitiva. Ahora, un negocio o corporación puede establecer un legado cultural, pero también espiritual. Así es. De buenas obras, de buenas prácticas, de imparcialidad, de justicia, de misericordia. El rey David dejó este tipo de legado a Salomón y lo retó con las siguientes palabras. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ir ni te dejará desamparado hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Y la pregunta para cerrar. Este es el tipo de legado que estaremos dejando por medio de nuestros negocios y de nuestra vida personal. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.